Muy bien, en este video vamos a analizar entonces las referencias que necesita un modelo BIM, ¿sí? Podemos hablar de muchísimas formas de referencias, como por ejemplo un archivo en CAD, un PDF, una imagen o alguna fuente externa como un IFC o hasta un archivo de Navisworks NWD. ¿Sí? Pero en este caso vamos a empezar por las referencias más básicas, las más sencillas, entre comillas, las más sencillas, que serían los niveles y las rejillas. Ambos elementos son muy similares y también muy importantes, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a comprenderlos, a entenderlos. Entonces, en Revit 2022, cuando todo está bien instalado, yo lo que voy a ir es nuevamente a mi proyecto nuevo, ¿no? Y en mi nuevo proyecto voy a ir precisamente a una plantilla de construcción. Pueden ir a cualquiera, pero yo quiero ir a la plantilla de construcción en este video. Y lo que voy a hacer es explicar cómo funcionan primero los niveles. ¿Listo? Entonces, miren, este es mi proyecto, esta es mi área de trabajo y como se pueden fijar, mi proyecto tiene un montón de vistas, ¿cierto? Entonces siempre empiezo por analizar las vistas. Las vistas pueden ser alzados, pueden ser vistas, planos de techo y planos de planta, ¿no? Los planos de planta que ustedes pueden ver aquí están referidos a los niveles. Los niveles siempre los vamos a ver en una vista norte, oeste o sur, que son las vistas de los alzados o las elevaciones laterales. Allí ustedes pueden notar que nuestro proyecto tiene diferentes niveles, ¿no? En los cuales están referenciados, como les decía, a los planos de planta. En realidad al revés, ¿no? Los planos de planta han sido generados desde los niveles, ¿no? Que se han ido generando. Ahora, fíjense que en particular hay niveles que están en azul y hay niveles que están en negro. Eso también tiene una razón de ser y es todo lo que vamos a ir entendiendo en este video. ¿Listo? Fíjense que también tengo niveles de planos de techo y tengo el nivel 1 y el nivel 2 como planos de techo. Y para explicarlo, pues me voy a quedar únicamente con uno. Miren, lo que voy a hacer es agarrar estos elementos y los voy a eliminar. Cuando yo elimino un nivel, se van a eliminar junto con él los planos de planta que están referidos a él. Entonces ya se darán cuenta que los niveles o los elementos niveles simplemente van a estar referenciados eh, a los planos de planta porque nosotros queremos trabajar de esa manera. El nivel 2 lo voy a eliminar. De vez en cuando ustedes van a encontrar un nivel llamado emplazamiento. Este nivel de emplazamiento es una copia del nivel 1 con ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, si yo entro a nivel de emplazamiento y veo el rango de vista, en el rango de vista voy a ver que este tiene un plano de corte a 10 metros y una parte superior a 10 metros, así como una profundidad de vista en nivel 3, de punto 3. Tal vez las unidades no sean las mejores, así que lo que voy a hacer es cambiar las longitudes a metros con dos posiciones decimales para que se note mejor mi rango de vista. 10 metros y 0.30. Y aquí únicamente ya tengo un nivel 1. ¿Listo? Ahora, empecemos a manejar las propiedades que tiene un nivel. ¿Sí? Si ustedes seleccionan un nivel, se van a dar cuenta de que este elemento es un elemento de una categoría llamada niveles. Las categorías se ven aquí, ¿no? Donde dice nivel. Y yo tengo un nivel que dice extremo inicial de 8 milímetros. Quiere decir que este elemento tiene 8 milímetros. Fíjense que no tengo ningún otro tipo más. Y aquí tengo ciertas condiciones, como su alzado, que es la elevación. ¿Qué tal si yo le digo elevación de 1 metro? Lo que va a pasar es que se va a mover 1 metro hacia arriba, ¿no? Yo le voy a decir, no, está bien a 0, ¿sí? Luego dice planta por encima por defecto. Dice altura de cálculo y podríamos cambiarla. La caja de sección no tiene nombre, puedo cambiar el nombre y le puedo decir que vaya a ser nivel de piso terminado 0.00 metros, por ejemplo. Que no es un nombre que coincida mucho. Pero fíjense, ¿no? Cuando yo cambio este nombre, me sale un mensaje, dice, ¿desea cambiar el nombre de nivel? ¿Desea cambiar los nombres de las vistas correspondientes? Las vistas correspondientes son estas. Entonces, yo tengo dos opciones. Si le digo que sí, se van a cambiar. Si le digo que no, ya no se van a cambiar. Les digo que sí. Fíjense que las dos se están cambiando, tanto el plano de techo como el plano de planta. ¿Sí? ¿Y
¿qué más tengo de opciones? Tengo que define una planta del edificio, es decir, que es un nivel principal o que no lo es, ¿no? Y que es un nivel estructural o no lo es, ¿no? Entonces tenemos diferentes opciones en él, ¿sí? Además, este elemento tiene la posibilidad de editar esas dos condiciones, ¿no? Su nombre y su cota aquí, ¿no? Entonces con un clic encima del nombre puedo cambiarle nuevamente a nivel 1. Le doy enter, me va a decir si quiero cambiarlo, yo le digo que sí, ¿no? La cota igual, ¿no? ¿Qué tal si le pongo .50 y la cota va a variar? Entonces, eh, así funciona un nivel, de la manera más sencilla y simplificada posible. Cuando yo tengo un nivel y yo lo selecciono, fíjense que aparecen estos pequeños cuadros a la izquierda y a la derecha. Estos cuadros lo que hacen es mostrarme la burbuja, ¿no? ¿Qué significa el nombre, los textos y el símbolo de nivel que se está utilizando, ¿no? En este caso tengo nivel 1, tengo nivel 0, nivel 1 a 0 metros en ambos costados, ¿no? Además tengo más controles, por ejemplo, aquí tengo un control que es un circulito que estoy marcando allí en la punta de la flecha. Desde este control yo puedo arrastrar mi nivel para denotar su extensión, ¿sí? Y además tengo este símbolo que estoy marcando aquí, que es el símbolo de los brazos. Si yo le hago un clic, fíjense, yo tengo un brazo con el cual puedo extender mi elemento, ¿no? Y puedo modificarlo. Lo mismo puedo hacer en el otro costado, ¿no? Y ya tengo este nivel así, ¿no? Y ahora la pregunta que a veces nos hacen es ¿cómo desaparezco este brazo? Simplemente llevas un punto hacia el otro y desaparece. Lo mismo aquí, ¿no? Llevas un punto hacia el otro y desaparece. ¿Listo? Entonces así funciona un nivel. Además tiene una función que se llama 3D, ¿no? Que si ustedes le hacen clic derecho, dice, ¿no? Restablecer o maximizar a la extensión 3D, ir al plano de planta. Miren, si yo le digo ir al plano de planta, me va a llevar al plano de planta en el que está representado. Hay algunas otras opciones, pero la mayoría son muy sencillas. Pero los niveles tienen más propiedades. Estas propiedades se llaman propiedades de tipo, que están aquí, donde dice editar tipo. En editar tipo, ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, la base de la elevación, que significa desde qué punto está referenciado mi nivel. Entonces yo tengo dos puntos muy importantes en mi proyecto. El punto base del proyecto, que es el 000, y el punto de reconocimiento. Uno de ellos es un circulito y otro de ellos es un triángulo, ¿no? Entonces, el punto base del proyecto es la referencia interna y el punto de reconocimiento es el BM, ¿no? El benchmark externo que nos sirve para localizar varios puntos de diferentes proyectos, o perdón, de diferentes emplazamientos de un proyecto. Pabellón 1, pabellón 2, sí. Más adelante vamos a hacer un video de los puntos base. Luego nos puede mostrar los gráficos de las líneas, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo voy a desactivar esta opción. Esta opción de aquí, recuerden, es la opción que hace que veamos las líneas finas nada más, ¿no? Entonces, si yo selecciono el elemento y le digo que voy a colocar el grosor de la línea, por ejemplo, exageradamente en 8 y le doy a aceptar, miren, ¿no? La línea se está volviendo distinta, ¿no? Además, puedo modificar el color, ¿no? Puedo modificarlo a un color distinto, ¿no? Y puedo modificar seguramente, tengo que seleccionarlo, y puedo modificar el símbolo, fíjense, ¿no? El patrón de la línea también. ¿Qué tal si le digo elevado? Le digo elevado, fíjense, ¿no? El símbolo, el patrón va a cambiar. A veces necesitamos que sea de otro tipo. Y también puedo modificar el símbolo, fíjense, puedo modificar el símbolo en círculo y también tengo otra opción que es sin burbuja. Ahí está, puedo tener un símbolo en el cual no tengo la burbuja al inicio y al final, ¿no? Y puedo tener símbolo en extremo 1 por defecto y pues siempre va a aparecer en un lado y en el otro lado si lo marco de esa manera, ¿no? Ahí está mi nivel, lo he modificado un poquito, ¿no? Lo voy a volver a retomar, ¿no? Le pongo un ancho de 2, un color negro y le puedo dar un patrón de línea, por ejemplo, derribado o línea de alineación. Ahí está. Ahí está, ¿sí? No se olviden de cambiarle también el símbolo, ¿no? Aquí, porque si le ponen sin burbuja no va a aparecer el símbolo de cota. Bueno, ahora lo que voy a hacer es crear otro nivel. Cuando yo le digo LL, ¿no? Yo puedo generar un nuevo nivel.
Fíjense que cuando estoy colocando LL, me está mostrando en el punto inicial donde yo puedo colocar mi elemento con algo similar a los snaps, ¿no? Y fíjense que una cota inmediata aparece y esta cota me permite ver la distancia a la que yo voy a colocar. A veces es importante, ¿no?, tener las cotas precisas. Por ejemplo, ahí le digo 4.9. Quiero que mi nivel 2 esté a 4.9 y le hago un clic, ¿no? Pero lo que sucede es que yo no quería eso, ¿no? Le doy escape 2 veces y el nivel 2 lo puedo seleccionar y le digo, en realidad quiero que esté a 4.5 metros, ¿no? Y lo que sucede es que ambos niveles se van a asociar. Si nosotros los hemos generado así, se van a asociar, pero también puede caber la posibilidad de que yo haga un otro nivel, que por ejemplo le voy a llamar nivel de fondo de cimentación, ¿no? Y que va a tener de nombre menos 1.50, ¿no? Bueno, de cota menos 1.50, que estoy desasociando, ¿no? Es decir, su inicio y su fin no corresponden con los otros niveles. Lo que sucede es que cuando yo tengo niveles que se han asociado en el inicio y en el fin, también puedo tener el otro caso, ¿no? Un nivel que se ha asociado en el inicio, pero no en el fin, ¿no? De tal manera que cuando yo mueva alguno de ellos, miren, los niveles se van a extender en conjunto, ¿sí? Pero todos los que están desasociados no lo van a hacer. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo quiero que este nivel 4 sí se asocie hasta el nivel 2, ¿no? Lo extiendo hasta que llega a ese control y suelto. En ese momento van a aparecer nuevos controles como este que estoy marcando, que va a ser un candado cerrado que nos habla de una restricción, ¿no? Entonces esta restricción se ha establecido y ahora, fíjense, los tres niveles se colocan al mismo, se mueven al unísono, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un balcón o una mezanina y quiero extenderlo, ¿no? Pues simplemente selecciono el nivel que quiero desasociar, abro esta restricción y la puedo extender, ¿no? Y en cualquier momento yo puedo volver a asociar los elementos que no estaban asociados y bueno, voy a poder moverlos en conjunto. Fíjense que allí lo voy a asociar, pero no se ha asociado. Bueno, ya se asoció, ¿no? Y podemos asociar los diferentes niveles y también de igual manera funcionan las rejillas, ¿no? Ahora, fíjense todo el desastre que hemos hecho por aquí, ¿no? Aquí cada vez que hemos creado un nivel se ha generado un plano estructural, un plano de planta, un plano de techo. Y dependiendo de la especialidad que nosotros estemos modelando, pues puede ser importante tener planos de estructuras, planos de planta y demás, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo arquitectura o instalaciones eléctricas, los planos de planta son importantes. Cuando estamos haciendo planos de estructuras, esto es importante. Cuando estamos haciendo aire acondicionado o agua contra incendios, los planos de techo son importantes. Y ya se darán cuenta de que se relacionan a los niveles que nosotros estamos definiendo en los alzados, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo un plano de techo? ¿O qué pasa si yo no tengo un plano estructural? ¿No? Que puede ser el caso. Lo que yo puedo hacer es irme a la cinta de vista y en la cinta de vista yo puedo generar vistas de plano. Estas cosas de aquí son vistas de plano. Estas vistas de plano están generadas como planos estructurales, por ejemplo, que van a estar referenciados a los niveles que yo requiera. ¿Qué tal si yo requiero del nivel de fondo de cimentación, el nivel 1 y el nivel 4? Le doy a aceptar. Y voy a generar esos planos de planta, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con los planos de techo reflejado. Respecto del nivel 2 y el nivel 4, quiero tener esos planos de techo reflejado. Así que los podemos eliminar y los podemos recuperar las veces que sean necesarias. Lamentablemente toda la configuración y todos los textos y anotaciones y cotas que nosotros hagamos se van a perder, aunque los podemos guardar como una plantilla de vista. ¿Listo? Ahora, fíjense de que aquí yo tengo diferentes elementos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo agarro la vista del nivel 2 y la elimino? En el momento en que la he eliminado, si se han fijado, lo que ha pasado es que la vista del nivel 2 se ha colocado en negro, lo que significa que no tiene una vista asociada, es decir, es un nivel auxiliar que no está definiendo un plano de planta. Cuando ustedes tienen un elemento en azul, le pueden hacer doble clic y se van a ir a la vista en la que se estaba colocando, ¿no? Y pues en cualquier momento yo puedo generar un plano de planta, por ejemplo, del nivel 2 y se agrega, ¿sí? Pero muchas veces nosotros necesitamos duplicados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si el nivel 1 yo le hago un duplicado? Y este duplicado se va a llamar primera planta, ¿no? Con la tecla F2 lo renombro y digo primera planta,
¿no? Ahora, lo que pasa ahora es que yo tengo dos vistas, ¿no es cierto? Tengo la vista de nivel 1 y la vista de primera planta. Y por alguna razón los niveles van a cambiar. Una recomendación es que los niveles, por ejemplo, estén con la cota, ¿no? Por ejemplo, más 0.00 metros. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Quiero cambiar los nombres, le digo que sí, lo que va a suceder es que mi nombre se va a corregir, pero la copia que ha sido renombrada no se va a corregir. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo planos y necesitamos vistas para los planos, estas deberían de ser vistas desasociadas del nombre para que tengan una vista independiente que yo pueda llevar hacia el plano. Así que nosotros podemos generar más de una vista respecto de cada uno de los niveles y luego les vamos a enseñar cómo organizarlos en algo llamado la organización del navegador. ¿Listo? Pero esto pasa a ser bastante importante. Es más, una recomendación es que todos los niveles tengan esa cota, ¿no? Por ejemplo, el nivel 2 más 4.50 metros. Se van a dar cuenta por qué, ¿no? Y el nivel debería ser el nivel 3, que debería de ser más 9.00 metros, ¿no? Y ahí está. Yo le digo que sí va a ser 9 metros, ¿no? Ahí está. Y este nivel de fondo de cimentación está en menos 1.50. Fíjense, ¿no? En este caso está ordenado. Pero ¿qué tal si yo le digo a este nivel 2, por alguna razón, este va a ser una mezanine, ¿no? Entonces, miren, ¿no? El orden de aquí se va a alterar. Por eso, tal vez para cuando estemos trabajando sería importante colocarle un orden, ¿no? Aquí, por ejemplo, 0, lo coloco, ¿no? 0 punto, nivel de fondo de cimentación, menos 1.50 metros, ¿no? Y aquí le podría colocar un 1, ¿no? Y aquí le podría colocar un 2 para saber el orden en el cual están los elementos. Y luego podría colocarle un 3. ¿Sí? Listo. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo haría todo esto? ¿Sí? Primero, porque yo voy a tener ordenado así mis elementos aquí. Puedo saber cuál está abajo del otro, ¿sí? Obviamente es un poco complicado mantenerlo, pero nos va a servir para trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense que yo me voy al nivel 1, ¿sí? Y en el nivel 1 voy a hacer una primera rejilla. Con la tecla GR yo puedo hacer rejillas, no se olviden, ¿no? Con los niveles, vienen del inglés level, y por eso su atajo es LL. Mientras que las rejillas, ¿no? Vienen del inglés grid, ¿no? Por eso su atajo es GR, ¿no? GR y LL, ¿no? Entonces, aquí yo voy a generar un muro, WA, para generar un muro. Y aquí yo lo voy a generar por altura y fíjense, me dice no conectado. ¿Qué tal si yo quiero que esté conectado? Me va a decir, ¿a qué nivel lo quieres conectado? Al nivel 2. Perfecto. Pues le coloco un muro y voy a generar una sección. Esta sección, si yo entro en ella, miren, solamente me está mostrando las referencias del nivel 1 y nivel 2. Lo voy a colocar en 1.50 y voy a extender hacia arriba y hacia abajo estos elementos, ¿no? Oculto esto y miren, ¿no? Ese muro que yo tengo allí, si yo lo selecciono, le puedo modificar la restricción superior hasta el nivel 3. La parte inferior yo la voy a colocar hasta el nivel de fondo de cimentación, ¿no? Perdón, la parte de restricción de base, ¿no? La pongo hasta el nivel de fondo de cimentación. Ahí está. Bueno, no es un caso muy práctico, ¿no? Pero de vez en cuando va a ser muy importante que nosotros tengamos estas referencias para ubicar nuestros elementos, ¿no? Entonces nosotros utilizamos los niveles como referencias para los elementos y pues respecto de estos elementos yo puedo definir, por ejemplo, esto va a estar menos 1 metro más abajo, ¿no? Miren, o este va a estar sobre el nivel 3 un metro más abajo, ¿no? Entonces los niveles son las referencias principales con las que los elementos verticales se van a generar y los elementos horizontales van a estar referenciados, los suelos van a estar referenciados a estos niveles y los mobiliarios que también vamos a hacer pues se van a referenciar justo encima de los niveles. Por eso es que definir los niveles correctamente es muy importante, ¿sí?
Ahora, otra recomendación respecto de los niveles, ¿sí? Los niveles no deberían de estar, no deberían de ser muchos. A pesar de que nosotros podemos tener en el nivel uno un nivel más 0.20 o un nivel menos 0.10, ¿sí? Estos niveles no deberían de ser un nivel adicional, ¿sí? De repente estamos muy tentados, ¿no? A tener el nivel menos 0.30, más 0.50, porque tengo un proyecto en una ladera, ¿sí? Y en el nivel uno es importante controlarlo, además que una vivienda o una edificación tal vez no sea óptima si tenemos un solo nivel, ¿no? Entonces, muchas personas se ven tentadas a generar un montón de niveles, ¿no? Y eso tal vez no sea lo mejor. ¿Por qué? Porque las vistas de corte lateral como la que yo estoy haciendo se van a empezar a sobrecargar y no es necesario, ¿sí? Utilicen únicamente los desfases. Por ejemplo, imagínense que este muro empiece en el nivel 1, ¿no? El nivel 0 con 0.20 de desfase, ¿no? De esa manera se define, ¿sí? No es necesario colocar niveles. Muchas veces nos envían proyectos con 80 niveles, ¿no? Porque han querido hacer el nivel de la vigueta, el nivel de la solera, el nivel inferior, el nivel de las tuberías y no es necesario, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuándo sí es necesario? Cuando tengo un nivel que sí alberga una cantidad de elementos, por ejemplo, una mezanine, ¿sí? O una terraza que está a un desnivel, o un semisótano, ¿no? En esos casos, pues sí es necesario colocar un nivel porque hay una cantidad importante de elementos referenciados a él. Pero si no, es mejor utilizar solamente los desfases para definir los elementos. ¿Listo? Entonces, esto es un poquito respecto de esta herramienta que son los niveles, ¿no? Y además, miren, aquí en los niveles yo puedo hacer una tabla de planificación de niveles, está en una tabla uno que me va a traer a los niveles del proyecto, ¿no? Y puedo tener el nombre, puedo tener el alzado, puedo tener la base de elevación y puedo tener el recuento. A ver, vamos a ver cómo funciona. Y tenemos un conteo de los niveles de mi proyecto. Si yo quiero ordenarlo en clasificación y agrupación, le digo que por el nombre se ordene y ahí está, ¿ven? Y ahí tengo una tabla de las cotas de los niveles de mi proyecto. Si sigo agregándolos, obviamente van a aparecer, ¿no? Listo. Ahora, si yo me voy al nivel uno, ¿sí? Yo había hecho un pequeño muro, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer con este pequeño muro es utilizar más las referencias, ¿no? En arquitectura ustedes van a encontrar las referencias aquí, ¿no? Como niveles y rejillas. Si se posicionan encima de rejillas van a encontrar a su costado precisamente entre paréntesis el atajo que es GR. Lo mismo van a encontrar en estructuras, ¿no? Niveles y rejillas, no hay ninguna diferencia entre ambas, ¿no? En sistemas, bueno, ya no la encontramos, ¿sí? Pero en arquitectura o en estructuras la pueden encontrar o simplemente en el atajo del teclado GR, ¿no? De tal manera que empezamos a colocar los elementos, ¿no? Y ahí yo tengo la rejilla 2 y tengo la rejilla 3, ¿no? Imagínense que mi proyecto es un poquito complicado, ¿no? Entonces yo necesito una rejilla A y una rejilla B y quiero que estas rejillas, pues por ejemplo, estén por aquí, ¿no? Una rejilla A, una rejilla B, yo la puedo mover y con GR voy a continuar. Miren lo que va a pasar, ¿no? Yo voy a continuar y continúa automáticamente como la rejilla C y la siguiente como la rejilla D, ¿no? A veces lo que va a suceder es que si ustedes eliminan una, continúan y va a continuar con la E, ¿sí? Y si continúan, va a continuar con la F, ¿no? Entonces, para que no les pase eso, tienen que ir corrigiendo las rejillas si es que las están eliminando. A veces, cuando no modelamos muy bien, se modelan un elemento encima del otro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si quiero seguir haciendo las rejillas horizontales, ¿no? Y aquí tengo una rejilla, me va a salir la F. Entonces yo corrijo y le digo, ¿sabes qué? Son rejillas numéricas y simplemente puedo continuar con la rejilla 3 o la rejilla 4, ¿no? Listo. Eso es algo que sucede con las rejillas, ¿no? De manera muy, muy sencilla. Luego, yo quiero colocar las nubes, ¿no? O, perdón, los elementos de burbujas al comienzo y al final, ¿sí? Y son muy, muy similares a los otros elementos, ¿no? A los elementos niveles que hemos visto hace un momento, ¿sí?
tienen las mismas propiedades, ¿no? Si yo selecciono, tengo el check, ¿no? Para ver la rejilla, tengo el control y tengo el brazo para poder hacer este tipo de elementos, ¿no? Y puedo colocarlo de esa manera. En el caso de que tenga yo dos niveles que estén muy pegados, ¿sí? Seguramente voy a necesitar que este brazo me haga esta clase de arreglos, ¿no? De igual manera, los elementos están vinculados, miren, ahí se han vinculado estos tres, pero este uno no se ha vinculado, entonces simplemente lo alineo, ¿no? Una vez alineado, ya se vinculó, ¿no? Fíjense que le agrego el brazo, lo pongo hacia arriba, ¿no? Y ya está. Ya puedo tener este tipo de elementos. El tamaño de las rejillas y de las burbujas depende de la escala. Si yo le pongo en 1,50, los elementos van a estar más pequeños. En realidad están del mismo tamaño, lo que cambia es la escala, ¿no? Nada más. Si lo pongo en 1,25, van a estar muy pequeñitos. Lo que pasa es que estos elementos tienen una dimensión. Y aquí está la dimensión, dice, ¿no? 6.5 milímetros. A veces es muy pequeño, a veces es muy corto. Ahorita vamos a ver cómo modificar esos símbolos, ¿no? Lo voy a colocar en 1,50, ¿no? Que es bastante útil para trabajar. Y selecciono, por ejemplo, la rejilla A, ¿no? Y me dice la caja de referencia y el nombre. Yo puedo editar el tipo y ahí me aparecen diferentes cosas similares a las anteriores, ¿no? Por ejemplo, el símbolo. Me dice círculo o sin burbuja. Si yo le pongo sin burbuja, le digo aplicar. Fíjense, todas las rejillas del proyecto se les está ocultando la burbuja. ¿Por qué? Porque todas son del mismo tipo, ¿no? Si yo quiero que esto se modifique, por ejemplo, yo tendría que tener dos tipos. Miren, aquí yo tengo tres tipos. Dice separación de burbuja, ¿no? Y luego dice separación personalidad de burbuja, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de rejillas, ¿no? Tengo una rejilla A, tengo una rejilla B, miren que la rejilla B tiene otra forma, y tengo la rejilla burbuja de 6.5 que está ahí al inicio. Entonces de repente nosotros necesitamos esos tipos y lo que vamos a hacer es aprender a configurarlos. En editar tipo yo puedo poner el extremo inicial, el segmento central que puede ser continuo, ninguno o personalizado. Puedo tener un segmento central de un diferente grosor, de un diferente color, de una diferente línea de rejilla. Pero vamos a crear un nuevo tipo, ¿sí? Esta burbuja E, yo le digo editar tipo y le voy a decir duplicar. ¿Y qué tal si yo le digo que voy a colocar una burbuja roja? Listo. Para indicar un elemento crítico, ¿no? Entonces, miren, el segmento central va a ser continuo. Yo lo voy a cambiar a personalizado. En el momento que le doy personalizado se abren más opciones, ¿no? Y le voy a decir que el color del segmento central va a ser este rosado, ¿no? Y el patrón es línea de rejilla. Perfecto. Yo podría decirle que sea puntos, ¿no? Y le voy a aceptar. Miren, ahí está mi elemento, ¿no? Y le voy a decir que el color del segmento del extremo esté, por ejemplo, en un color rojo, ¿no? Y le doy aplicar. Ahí está, miren, el color se está colocando en ese valor. El símbolo lo voy a colocar con un círculo, ¿no? Para que se note. Y tengo más cosas que poder modificar, ¿no? Longitud de los segmentos en los extremos, ¿no? Por ejemplo, dice patrón del segmento del extremo. ¿Qué tal si este patrón lo voy a colocar en línea sólida o continua, ¿no? Y puedo definir el tamaño, ¿no? Por ejemplo, dice longitud de segmento, miren, 1800 metros, dice, de longitud de segmento, ¿no? Bueno, ¿qué tal si le doy solamente 0.5? ¿Sí? Entonces, así yo puedo colocar los diferentes elementos que yo voy a tener. Por ejemplo, le voy a decir a ¿dónde está? Línea de alineación, perdón, línea de rejilla debe ser, ¿no? Línea de rejilla. Y miren, el segmento central es este puntito 5 que yo tengo, ¿no? Lo voy a cambiar a sus 1200. Y voy a poder editar un poquito esta rejilla que yo tengo, ¿no? Y puedo ver que tenga extremos en los dos lados por defecto, porque lo que sucede es que si yo me voy a otra vista, miren, en la otra vista la configuración no se ha generado, ¿no? Entonces
antes de nosotros generar rejillas, ¿no? Seguramente queremos que existan las burbujas en los dos extremos, entonces deberíamos de marcar esto, ¿no? En extremo 1 y en extremo 2. Dice, para no tener que encender las burbujas en ambos bordes, ¿no? Y tengo un patrón en el segmento, tengo un grosor del segmento central. Ya saben que, si lo colocan en personalizado voy a tener más opciones, ¿no? Y de esa manera yo puedo configurar mis elementos. Pero ustedes dirán, ¿y dónde configuro el símbolo? Porque no me gusta ese símbolo, ¿no? Entonces, aquí donde dice símbolo, dice extremo inicial de rejilla, círculo, ¿no? Nos vamos a la parte que dice familias, y a la parte que dice familias la extiendo, y me voy a donde dice precisamente símbolos. Aquí está, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Símbolos de anotación. Y aquí están todos los símbolos que se están utilizando en el proyecto. Por ejemplo, hay uno que dice, ¿cómo se llamaba? A ver, vamos a ver cómo se llamaba. Se llamaba extremo inicial de rejilla, ¿no? Y etiqueta extremo inicial de rejilla, círculo. También está el extremo sin burbuja, ¿no? Y en este círculo, fíjense que está el extremo inicial de rejilla, círculo. Si ustedes le dicen clic derecho, pueden editar el elemento, ¿no? Y por ejemplo, ahí yo le digo editar y me va a entrar en el símbolo que yo podría modificar. ¿Qué tal si en vez de tener un círculo, ¿no? Yo le voy a crear una línea que sea un hexágono, ¿no? Desde este punto, ¿no? Simplemente defino un hexágono. ¿Y qué tal si defino dos? ¿No? Imagínense que este fuera mi hexágono. Listo. ¿Sí? Entonces yo tengo una nueva forma de representar los extremos de mi rejilla, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es guardar esto. Lo voy a guardar como, para guardarlo con otro nombre. Y le voy a decir que este va a ser un extremo, lo voy a poner en mi escritorio y voy a decir que este va a ser un extremo de rejillo hexágono, ¿no? Corrijo el nombre, ¿no? Hexágono, ¿no? Listo. Y lo que voy a hacer es cargar en el proyecto y cerrar. Ya está, ya lo cargué. ¿Recuerdan este último elemento? ¿No? Aquí yo puedo editar el tipo y decirle que el símbolo cambie y ahora ya voy a tener disponible el hexágono, le doy a aceptar y ahí aparece mi hexágono como símbolo inicial y como símbolo final del elemento, ¿no? Entonces así pueden ustedes generar una diferente representación para ese elemento. De igual manera, es decir, con la misma lógica, ustedes podrían ir y modificar este elemento, ¿no? Porque de repente no les gusta este símbolo, solamente tienen que saber cómo se llama el símbolo, se llama extremo inicial de nivel, ¿no? Entonces, allí le dicen, ¿no? Buscan extremo inicial de nivel y le dicen editar. Y simplemente les va a llevar a este lugar y ustedes pueden editar el símbolo, ¿no? Fíjense que les queda una marca de la inserción y allí pueden modificar el símbolo a lo que ustedes requieran, ¿no? Por ejemplo, es bastante usual, ¿no? Es bastante usual tener un símbolo de un triángulo, ¿no? ¿Qué tal si yo lo pongo de esa manera? ¿Sí? No he eliminado el círculo, el cuadrante a propósito y puedo colocarle una región rellenada, ¿no? Para que se vea así, ¿no? Imagínense. Listo. Y la región rellenada la voy a editar y voy a colocar un negro uniforme. Negro uniforme, y ahí está, ¿sí? Imagínense, lo estoy cambiando de esa manera. Nuevamente guardo como una familia nueva y le digo extremo inicial, ya no un círculo, sino un triángulo, ¿no? Cargo en el proyecto y cuando yo me vaya a un elemento de alzado este, ¿no? Puedo agarrar este elemento, edito el tipo y le digo que el símbolo lo voy a colocar al triángulo. Lo voy a aceptar y fíjense, ¿no? Todos se modifican de esa manera. Obviamente hay que darle un poquito más de trabajo, ¿no? Para modificar los extremos iniciales y los extremos finales de nuestros niveles y rejillas. ¿Listo?
Esto se hace muy importante porque los niveles y las rejillas van a ser elementos de referencia para los elementos verticales y para los elementos horizontales, para los límites de propiedad, para la colocación de los pórticos estructurales y para la localización de los mismos. Así que por favor tengan mucho cuidado a la hora de generar estos niveles y espero que este pequeño video los ayude a entenderlo un poquito más. ¿Listo? No se pierdan esta colección de Aprende BIM llamada Revit de 0 a 100. Recién vamos en los primeros videos, esperando que les sirva de mucho para el desarrollo de los proyectos de modelado que ustedes puedan generar. ¿Sí? Conforme vayamos avanzando, vamos a seguir subiendo de nivel para que todos podamos aprender a dominar esta hermosa herramienta. ¿Listo? No se olviden de suscribirse a los canales de Escuela de Construcción Digital y de Aprende BIM, que son en los que vamos a compartir esta serie de videos. ¿Listo? Que tengan muy buen día y hasta el siguiente video.